Fuerte liquidación de lentes de sol. No se olviden las marcas y colecciones que están haciendo furor en este verano 2020. Están con descuentos de hasta el 70% en cualquiera de los locales y exclusivamente en los locales de la óptica Estela Ginchuk, Montevideo y Punta del Este. Bien, vamos a pasar a tema educación. Anuncios de paros. Uno podría pensar, bueno, empieza el liceo y arrancan los paros. ¿La historia de siempre o se intensifica en estas fechas? A ver. El arranque de las clases podría complicarse, ya que los docentes de los liceos de Montevideo aseguran estar preocupados por el contenido de la ley de urgente consideración referente a la educación, propuesto por el gobierno electo. Hay una preocupación muy grande, yo diría, en todo el movimiento sindical, pero particularmente los sindicatos de la enseñanza, por el articulado del proyecto de ley que presentó el gobierno electo. En realidad, en materia educativa, lo que se plantea es una nueva ley de educación. Se reestructura más de la mitad de los artículos de la ley vigente. Como sindicato tampoco defendemos la ley vigente. En su momento, en 2008, cuando el Frente Amplio la aprobó, lo hizo desconociendo resoluciones del primer Congreso de Educación, de los sindicatos, de los gremios estudiantiles. Pero esta ley que se plantea acá, que es una ley entera, es una ley nueva en realidad, se hace por una vía que no genera debate. La ley puede pasar por el Parlamento sin siquiera ser discutida y quedar aprobada. Para el dirigente sindical, el hecho de que se busque que las definiciones se tomen en el Ministerio de Educación atenta contra la autonomía de las políticas de enseñanza y además les preocupa quienes estarán al mando. El hecho político de colocar la administración, el gobierno de la educación pública en manos de operadores de la educación privada. La mayoría de los nombres que hoy figuran y los que están en discusión son gente egresada de la UCUDAL o vinculada a la Universidad Católica. El sábado los docentes resolverán en asamblea si aprueban la moción de parar y ocupar los días 2 y 3 de marzo. Bien, tenemos en línea en este momento al dirigente de ADES, Javier Iglesias, de la Asociación de Docentes de Enseñanza y Seguridad y Secundaria de Montevideo. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Escucho perfectamente. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Como para arrancar, y antes de entrar tal vez en algún detalle en concreto, ¿se entiende lo que significa que de alguna manera un 2 de marzo, lejos de poder estar debatiendo sobre temas de educación en concreto, el nuevo gobierno tenga que estar ocupando fuerzas de seguridad pública para desalojar una ocupación que ya se sabe por ley no está permitida? ¿Se entiende el gran problema que eso puede llegar a generar? Bueno, obviamente que primero que nada nosotros los docentes, además somos ciudadanos que tenemos hijos que van a la escuela, que van al liceo también. O sea, en este caso los efectos, digamos, de esta medida también tienen que ver con nuestras propias familias, ¿no? Y ni qué hablar que además de eso, que es el primer problema, ¿no? La dificultad que se genera a las familias con este tipo de medidas. También es real que para nosotros, si se aprobara 48 horas de paro, estamos hablando de un descuento salarial también realmente muy importante. O sea, nosotros para tomar esta decisión tiene que ver con la gravedad de lo que se plantea. En realidad el actual gobierno, el gobierno electo, perdón, nosotros entendemos, debería tener un gesto político de convocar a los trabajadores, a los estudiantes, comunidades educativas, a discutir básicamente los problemas que hay en general en la enseñanza, en general en la educación. Bien. Y no ir por el camino de la no discusión, colocando una ley de urgente consideración que puede llegar a estar aprobada sin siquiera ser discutida y que genera un cambio absolutamente estructural, radical, ¿verdad?, de la estructura hoy de la NEP. Bien. Entonces, la gravedad lo entendemos perfectamente. Justamente por eso tomamos una medida proponemos, porque esto va a depender de lo que resuelva la Asamblea del sábado, porque por eso algunos proponemos una medida, digamos, tan dura, porque creemos que amerita a lo que está en juego acá. Bien, ahora, tengo entendido que cuando se presenta el proyecto de la ley de urgente consideración, se acompaña con un discurso de que va a haber tiempo para que justamente puedan ser escuchadas distintas voces para discutirlo, debatirlo o poner sugerencias o alternativas. ADES, puntualmente, ¿pidió audiencia, por ejemplo, para presentar sus alternativas? Pero a ver, acá hay dos elementos que van en contradicción con eso. Por un lado, que a la fecha no han sido convocados los trabajadores de la enseñanza. Yo creo que acá la iniciativa tiene que tener el gobierno, el gobierno electo, no han sido convocados para ninguna instancia de diálogo. Pero lo otro, que me parece mucho más grave,
es que si la idea es esa, si la idea es generar un diálogo que permita discutir los problemas de la educación, el mecanismo empleado para eso no sirve. La ley de urgente consideración no parece ser el mecanismo idóneo para que realmente haya una discusión. ¿Por qué? ¿Por el tema de los plazos? Y lógicamente. O sea, si el deseo es ir a una discusión profunda de los problemas de la educación que involucre no solo a los sindicatos, porque esto no es un tema solo de los sindicatos de la enseñanza, al total, digamos, ¿no?, de participantes de la educación, estudiantes, padres. Si la idea es esa, el mecanismo empleado no parece ser el más adecuado. Bien, hasta que, aún así, la posibilidad de pedir audiencia no se contempla, ¿lo han hecho otros sectores? Mire, en cualquier caso, esa decisión debería pasar por el Sindicato Nacional, por la Federación Nacional de Profesores. Nosotros esta propuesta la estamos desarrollando a nivel ya de Montevideo. A ver, yo estimo que frente a la inquietud que esto está generando, más allá de esta medida que hoy se discute, que se va a discutir el sábado en asamblea, están saliendo casi que todos los días especialistas en educación, dirigentes de los sindicatos de docentes y no docentes, a cuestionar aspectos de la ley. Yo creo que habría que tener, y vuelvo sobre esto, un gesto muy democrático y decir, bueno, acá tenemos un problema, estamos planteando una reestructura muy profunda, que en algunos casos es de dudosa constitucionalidad, que contradice, digamos, una tradición de 100 años en el Uruguay, por ejemplo, de la autonomía de los desconcentrados, ¿sí?, que porque ya aparece eso en la Constitución del 19, por ejemplo, y bueno, y tener el gesto, bueno, de convocar a aquellos que tienen inquietud frente a esto, que tienen preocupación, y dar inicio a un diálogo. Por eso nosotros pedimos que como un gesto también se deje sin efecto este articulado. Creo que incluso hasta el propio Manini se lo planteó en una reunión a la FUM, de que no debía ser parte de una ley de urgente consideración, este tipo de cosas, que se deje de lado el articulado y que se convoque a los protagonistas de la enseñanza a esta discusión que yo decía hoy. Bien, ¿la medida en concreto es de ocupación, es de paro? ¿Está definido eso todavía? Bueno, eso capaz que es lo primero que hay que aclarar. En realidad no es ninguna medida resuelta. Esto ha tomado estado público a partir de una iniciativa que tenemos un grupo de docentes de Montevideo, y todavía queda porque esto se resuelva. Bien. Esto no está resuelto. ¿Y eso se va a resolver el sábado? El día sábado 15. Bien. Y hay una asamblea del Sindicato de Profesores de Montevideo. Una de las propuestas, no la única, porque también han trascendido otras propuestas, otros compañeros que son válidas también. Por ejemplo. Bueno, pero digo, eso, así como la prensa recoge lo que nosotros proponemos, también, digo, el trabajo de la prensa debe ser buscar, yo no voy a interpretar lo que otros compañeros proponen, no me parece ético. Lo que le digo es que como cualquier asamblea va a tener muchas propuestas, algunas han tomado estado público ya, la nuestra por ejemplo, otras no. Bueno, dependerá también, digamos, de cómo se discuta y los tipos de acuerdo y después las mayorías que se generen en esa asamblea. Bien, en cualquier caso estamos hablando de mañana, así que tendremos respuestas en breve. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, a las órdenes. Gracias. Bien, se espera de un gobierno electo entonces un gesto que, citando las palabras de dirigentes de edades, entenderían como democrático. Yo pregunto cuán democrático es al gobierno electo arrancar con ponerle una ocupación de los liceos públicos. Un paro o una ocupación por las dudas es esto. Estamos hablando que es un proyecto de ley que todavía no está del todo definido, que va a ingresar al Parlamento, que se va a empezar a discutir y se verá en qué termina. Pero a ver, hasta que no asuman, el 1 de marzo no pueden ver cómo van a terminar el proyecto. Es una realidad. Lo que tendría que preocuparse el gremio de secundaria, en este caso de Montevideo, no creo que sea tanto el articulado, sino del sistema catastrófico que tenemos. Bien, por aquí, Alfredo. El otro día hablamos del tema de educación y cuando estuvo Mir acá, sí. Y reafirmo algo que ya dije, es decir, creo que nunca se pone en primer lugar a los alumnos. Y otra vez, este tipo de dirigentes sindicales le importa poco el alumnado. Es decir, yo creo que ni siquiera se pusieron de acuerdo en la coalición con el proyecto de urgente consideración, que capaz que va a haber muchos cambios, no sabemos si están todos de acuerdo o no. Lo que los blancos plantearon, lo plantearon en la campaña electoral. La cuestión de la reforma de la enseñanza la están planteando públicamente hace tiempo y la gente lo escuchó y lo votó. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo se ponen de acuerdo todos. Me parece que hacer un paro de esta característica
no solo es poco democrático, tiene poco sentido común, no tiene nada que ver. Digo, primero traten de ver cuáles son los cambios y después encarar la cosa. También te pregunto, ¿el paro lo haces cuando se está tratando una ley o después de que se aprueba? No, pero no se presentó todavía, ni siquiera, tiene 90 días para presentarse. A ver, lo que ellos plantean es que, más allá de los contenidos, el hecho que esté en una ley de urgente consideración, con los plazos que eso supone, es lo que primero les preocupa, porque no van a tener instancias de poder efectivamente discutir o proponer alternativas. Aún así, ¿es lo que habría que hacer para un gobierno que entra? Pero eso no por es... acá. Primero que nada, el gobierno que va a entrar tiene todo el derecho de incluir en la ley de urgente consideración lo que considera que es de urgente consideración. Eso, más allá de cualquier gremio. Yo creo lo mismo que dije el otro día cuando estuvo Miracar, que los gremios docentes son un elemento importante de la solución de esta situación y no parte del problema. Me parece que mañana, que además es un día muy importante porque asume el nuevo Parlamento, se podría ganar bastante tiempo ya teniendo los primeros encuentros. Recordemos que ayer hubo una reunión del gabinete del gobierno electo donde se les pidió a los ministros que fueran al Parlamento por iniciativa propia a comentar cada uno de ellos, Sí, de acuerdo a su... interiorizarse primero sobre todos los aspectos y alcance de cada uno de los articulados. Interiorizados que le competen, ¿no? ya están. Ahora tienen que interiorizar a los legisladores y de allí comenzar el trabajo en comisión. No me queda claro si eso es antes de que asuman formalmente, es decir, en estos 15 días, ya podrían adelantar como ministros designados o a partir de su designación. Bien, por acá. Sí, yo considero que es poco serio hacer un paro antes de leer la ley y de permitirse el debate. Segundo lugar, es antidemocrático tomar o tildar a un gobierno elegido por el soberano democráticamente de que lo que está haciendo es contrario a derecho. No es contrario, será contrario a los intereses. Ponerse una camiseta y decir resiste, ¿a qué resiste? ¿Resiste a la educación que venimos padeciendo o a la mala educación? ¿Resistir a que no existan cambios que pueden afectar las comodidades que hoy se tiene? ¿Resistir a la ley porque sí primero y voy y ocupo a costa de y resistiendo con los chicos, resisto con los gurises? Bueno, yo creo que eso también marca un poco el mensaje que está dando. Vamos a resistir porque nosotros pensamos que estos son nuestros intereses. Bien, esto de la clave en resistencia, ¿no? De pararse frente al cambio de signo de gobierno. ¿Qué interpretación haces, Creo que Vero? nosotros acá resistimos todos archivo, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos varios de nosotros que una ley de urgente consideración, un proyecto de ley de urgente consideración que tuviera desde romper el monopolio de ANCAP hasta cambiar la gobernanza de la educación iba a desatar conflictividad? La propuesta del gobierno electo, el camino tomado por el gobierno electo, es un camino que claramente iba a generar estas reacciones. Podríamos haber dicho hace... ¿Se compró un problema el gobierno electo? Eligió un camino. Eligió un camino. El camino tiene determinadas consecuencias. Y una de esas consecuencias es tener que enfrentar la conflictividad y sobre todo en el gremio docente. Esto creo que era muy fácil de entender porque entre otras cosas, así como tampoco participaron los fiscales ni tampoco participaron otros actores de la sociedad, los docentes no fueron tenidos en cuenta. Y hay que tener en consideración que la ley cambia, el proyecto de ley cambia, el sistema de trabajo de los docentes. Y eso puede ser muy bueno. Puede ser muy malo, veremos los resultados, pero lo que ya tiene el proyecto de ley implica cambios sustanciales para los docentes. Entonces, el camino que hoy el hablar de gobierno cambios eligió, sustanciales necesariamente tiene que ser tomado como algo negativo y ante lo que hay que resistir. pero estamos Victoria, en el momento si a de nosotros- decir que venga un cambio real a ver si hay a nosotros panelistas nos dijeran, mira, a partir de mañana van a trabajar de determinada manera solo aquellos que bueno, son elegidos por Victoria para determinado proyecto, por afinidad, capaz que algunos de nosotros también estaríamos ahora anunciando, no, pero pará, me estás cambiando las reglas del juego, me estás cambiando el sistema de trabajo y nunca me tuviste en cuenta a la hora de. Por supuesto que eso va a generar reacciones. Tan explícita así no es la ley. Bueno. A ver, por acá. Pero a ver, ¿cómo no voy a cambiar el sistema de trabajo cuando vos tenés
En secundaria, aproximadamente un 25% de Tú índice de repetición. Tenés derecho a cambiar el sistema de trabajo. Claro, Los docentes tienen derecho a pero hay que pedir ubicarse, participar en porque ese yo tengo un cambio. 25% de repetición, tengo de 10 perfecto. chiquilines terminan 4 enseñanzas podés cambiar secundarias. lo que quieras. Algo mal estoy haciendo. Está ¿Cómo no perfecto. voy a cambiar el sistema Está de perfecto, trabajo? Pablo, ¿Qué voy pero a sabés esperar? lo que vas a generar. Voy a esperar a que Los sindicatos repitan no todo. De a son uno, por favor, señores. Voy a esperar a que repitan todos. Entonces, tengo que dar un cambio de 180 Sin grados. los a esta docentes, situación. sin los docentes con los no vas a poder docentes. cambiar nada. Y hacerles Pretender saber- un camino de negociación Claro. ¿es inteligente, es de sentido común arrancarlo ocupando el día que arranca un liceo? Yo te puedo cambiar la pregunta. ¿Es inteligente cambiando en una ley de urgente consideración las reglas del juego desde el vamos? Está, pero la pregunta que yo hice es otra. ¿Es inteligente pretender un camino de negociación con una ocupación? Si tú cambias la forma de promoción de los docentes, fácil, si entonces cambias la porque forma de evaluación, es menos si cambias la fácil, forma no de hago una ley de trabajo. urgente. Señores, están hablando al mismo tiempo y la gente en casa no escucha nada, no entiende nada. Es más fácil optar por el camino fácil que hacer una ley de urgente consideración con temas que son urgentes para el país. Está perfecto, pero tú sabes, como gobierno electo, no hay ningún ingenuo en el gobierno electo, que esto, si tú no tenés en cuenta la opinión de los docentes, esto iba a generar lo que está generando y lo que posiblemente genere, que es conflictividad. Pausa y ya venimos. Que Eduardo es el más prolijito que nunca habla por encima de nadie. Te doy la palabra, regreso, sí, ya venimos.